qué es la corrupción, porque creo que es importante a la hora de poder definir cuáles son las medidas que hay que adoptar contra la corrupción, que seamos o que nos pongamos de acuerdo entre nosotros para decidir qué es o para definir qué es la corrupción. Siguiendo a Transparencia Internacional, que ha definido adecuadamente la corrupción, al fin y al cabo la corrupción no es más que el mal uso del poder público para obtener beneficios privados. En primer lugar, el soborno. El soborno o el pago de comisiones, que normalmente se desarrolla en relación a la contratación pública, y en España ha habido muchos sobornos acreditados, ya sentenciados, y muchos otros que están pendientes de juicio, pero que tienen toda la pinta también de haber sido prácticas corruptas. Y prácticas corruptas, además, no realizadas por una sola persona, sino prácticas corruptas realizadas en red y que han afectado directamente a las direcciones de los principales partidos políticos de este país, con sobornos, con comisiones ligadas a contratos públicos, contratos de obras, contratos de concesión, a recalificaciones urbanísticas. También es corrupción el nepotismo y el clientelismo. ¿Qué es el nepotismo y el clientelismo? El nepotismo y el clientelismo es colocar en las administraciones públicas, ocupar las administraciones públicas por quienes no deben estar en ellas. Es poner las administraciones públicas al servicio no de los ciudadanos, sino poner las administraciones públicas al servicio e interés de los partidos que dirigen esas administraciones públicas. Colocar a su gente, ocuparlas. ¿Y por qué es esto grave? Puede que no sea delito, puede que hasta esté permitido. Pero sin embargo es corrupción. Y es una corrupción que afecta de manera, insisto, grave al funcionamiento de nuestro país, porque estamos colocando en las administraciones públicas a gente que no es capaz y que no tiene la formación suficiente para dirigir esa administración. Y no solo para dirigirla o estar en la administración, sino que además su lealtad no se debe a los ciudadanos, sino que su lealtad se debe a esa cúpula dirigente del partido político y, por tanto, al final, pues acaban practicando políticas equivocadas que llevan a problemas de gestión pública serios. Pero no solamente nepotismo, hay conflicto de intereses. Conflicto de intereses y puerta giratoria. Quien te aprueba una regulación porque está en la administración pública sobre un determinado sector, 3 días después está trabajando para ese mismo sector. Me da igual que sea el sector médico, el sector eléctrico, el sector gaseístico, y en muchas ocasiones son sectores en régimen de monopolio, en régimen de oligopolio, que fácilmente, a través de las conexiones y esas relaciones público-privadas en las que no existe separación, se convierten en lo que ya se ha venido a llamar y se conocen como extractores de rentas públicas, que no es más que apropiarse del dinero de los impuestos de todos los ciudadanos en beneficio de esas empresas que han colocado en ese conflicto de intereses a quienes anteriormente habían sido sus reguladores y habían dictado normas de favor. Pero también es corrupción la mentira pública, y lo hemos visto en demasiadas ocasiones, la mentira para tapar por parte de quienes dirigían un determinado partido a quienes consideran que son los suyos. Y eso es grave, porque hoy, por ejemplo, hemos asistido a un debate y, si eras del PSOE, los únicos corruptos eran los del PP. Si eran los del PP, los únicos corruptos eran los del PSOE. Y no. Es que en este país hay corrupción en uno, en otro y en el de más allá. ¿Y por qué hay corrupción? Porque el porqué lo veremos luego. Pero hay corrupción en todos. Y yo creo que si hay un corrupto en tu partido, el primero contra el que debes ir es contra el que está en tu propio partido. Pero finalmente hay otro tipo de corrupción, que es la corrupción más grave, que es la corrupción institucional, que es cuando, y en parte está ocurriendo ya en nuestro país, las leyes responden no a intereses públicos, sino responden, las leyes que se aprueban, el control de los órganos reguladores, el control de la justicia, responden a la confusión de intereses públicos y privados. Lo hemos visto en toda España, y realmente la situación es preocupante. Es preocupante cuando se controla la justicia, cuando se controlan los órganos reguladores, cuando se capturan, por tanto, los reguladores, cuando no hay independencia y cuando la corrupción queda impune.